El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos en este curso de Corderitos, Enseñanzas Básicas. Hemos llegado ya a nuestra última lección, a la lección número 10 de este curso maravilloso que ha sido una aventura hermosa, fantástica con Dios. Y pues bueno, vamos a orar para iniciar nuestra última lección de este curso. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este estudio maravilloso, por este curso que nos has permitido ya casi culminar. Dios amado, ha sido un tiempo muy bendecido donde hemos aprendido, ha habido dificultades con las tareas, ha habido muchas situaciones, pero te damos gracias porque hasta aquí tú has sido fiel, podemos decir Ebenezer. Te pedimos que tú nos hables a través de tu hermosa palabra y que podamos entender lo que tú quieres para nosotros. Danos ese mensaje en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos y te damos gracias por todo. Amén y amén. Así es que vamos a comenzar con esta lección número 10 llamada Coma de aquel pan y beba de aquella copa. Vamos a ir a nuestro cuadernillo en esta lección número 10 y vamos a leer. Hace más de 3.500 años, en el 14 del mes de Nisan del calendario lunar bíblico, cuando Israel estaba bajo esclavitud en el país de Egipto, Dios estableció un día muy memorable para su pueblo. Mandó que cada familia sacrificara un cordero sin defecto, macho de 1 año, y su sangre fuera puesta en los 2 postes y en el dintel de las casas. Eso podemos leerlo en Éxodo capítulo 12, versículos del 3 al 7. Dice: aquella misma noche Dios pasó por alto los hogares que tenían la señal de la sangre, pero hirió a los primogénitos, eso quiere decir el primer hijo de las familias egipcias. Esto marcó el inicio de la liberación o redención de Israel, el cual estaba esclavizado bajo el yugo de los egipcios. Este sacrificio del cual comieron los israelitas y que marcó el principio de algo nuevo para el pueblo de Dios es llamado como la Pascua de Jehová. Dios dijo en Éxodo capítulo 12, versículo 14: y este día os ha de ser memoria y habréis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras celebraciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora veamos que la muerte de Jesucristo hace más de 1900 años fue el cumplimiento literal de aquella antigua celebración llamada la Pascua. Él se convirtió en el Cordero Pascual. Lo podemos ver en Juan 1:29, cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual fue sacrificado para efectuar la consumación de la redención del hombre, y sea libre así de toda condenación. Este fue el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, pues el sacrificio del Cordero de Dios nos dio la oportunidad de que obtuviéramos vida eterna, hermano. Durante una ceremonia sencilla en la última cena, una noche antes de morir, Jesús usó pan y vino como símbolos de su sacrificio. Entonces dijo a sus discípulos: sigan haciendo esto en memoria de mí. Ahí en Lucas capítulo 22, versículo 19. Tomen de aquel pan y beban de aquella copa. Hay quienes afirman que esta conmemoración es solo un día para recordar la muerte de Jesucristo. Sin embargo, son muchas las enseñanzas en relación a esta celebración, hoy llamada también como la Santa Cena, y a la vez muchas las bendiciones que podemos obtener en su aplicación a nuestra vida espiritual cristiana. Veamos algunas enseñanzas al respecto y vamos a manejar este tema en base a preguntas y respuestas, ya que hoy en día se ha distorsionado mucho aquel tema llamado la Pascua. Cuando en el mundo la gente habla de la Pascua, siempre piensa en conejos o en huevos, y nada tiene que ver con Pascua. Vamos a aprender hoy realmente qué es la Pascua. Veamos entonces en base a preguntas y respuestas este tema. Bíblicamente, ¿en dónde está establecida la primera Santa Cena?
Ya se ha mencionado a manera de introducción que la primera Santa Cena o Pascua se celebró cuando Israel estaba esclavizado en Egipto. Y esta Pascua marcó el principio para salir de Egipto. Recordemos que aquella antigua Pascua pues solo era una sombra de lo que el Cordero Pascual, nuestro Señor Jesucristo, iba a venir a hacer en aquella cruz. Veamos qué significa la palabra Pascua. Hay ocasiones que hemos escuchado esta palabra y bueno, nos preguntaríamos ¿qué significa la palabra Pascua? Esta es una palabra que proviene del hebreo y lo podemos encontrar en la concordancia James Strong. Es la palabra 6453 y lo que significa es brincar, saltar encima de, coger a, danzar, pasar sobre, eximir o dispensar o tener privilegios. A través del sacrificio pascual, Dios exime, dispensa y otorga privilegios, de tal manera que brinca o salta encima de aquel que está cubierto con la sangre del Cordero de Dios. Esta palabra hebrea, Pascua, proviene de dos letras hebreas, que es la P y la Shin. Esta palabra o estas letras, en el hebreo las letras son números también. Y esos números tienen un código, es decir, que tienen un secreto escondido detrás. Y hoy vamos a estudiar un poquito más acerca de esta palabra Pascua, porque la palabra Pascua se forma de la palabra P, que es la P en hebreo, y la Shin, que es la S en hebreo. Y esta palabra P, lo que nos da a representar es una boca. Entonces, nos damos cuenta que aquí hay una clave muy importante. Y vemos lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos que Dios le levantó de los muertos, entonces seríamos salvos. La palabra salvación significa liberación. Es decir, que aquí se cumplen estas dos letras hebreas, la P y la Shin. Encontramos que la liberación viene a través de la boca. Shin viene a través de Pej. Entonces, la palabra Pej es boca, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, ¿dónde comienza el principio de la liberación? Al confesar con nuestra boca Pej. Y después obtenemos Shin, obtenemos liberación en nuestra vida espiritual. Entonces, Pascua quiere decir el principio de la liberación que viene a través de confesar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si usted tiene dudas acerca de su salvación, puede volver al tema número 1 de este curso llamado Corderitos, Enseñanzas Básicas. Usted puede volver al tema, ¿está seguro? Ahí podemos entender este tema de la salvación a más profundidad. Así es que vamos a la siguiente pregunta. La celebración de la Pascua, año tras año, ¿qué es lo que recordaría a Israel con respecto a Dios? Vemos que lo que le recordaría era la hora o principio de su liberación. Le recordaría la benevolencia de Dios para con ellos, ya que tuvieron un trato muy especial de Dios, al no sufrir las plagas y muerte de los primogénitos. Recordemos que en Egipto, mientras ellos tenían tinieblas y eran tan densas esas tinieblas, dice que para el pueblo de Israel había luz. Es decir, que no era una luz natural, era la luz de Dios, la luz del Espíritu Santo, la que los iluminaba. Mientras Egipto estaba padeciendo terribles juicios de Dios, las plagas que el Señor había enviado en contra de los dioses de Egipto. La Biblia dice que esto era un pleito de dioses. Realmente las plagas no fue con el motivo de herir principalmente al pueblo de Egipto, sino demostrar que el verdadero Dios es Jehová de los ejércitos. Cuando Él envía las plagas, directamente está declarándole la guerra a cada uno de los dioses. Por ejemplo, ellos adoraban al dios Sol, al dios Ra, y entonces Dios les envía la plaga de tinieblas para demostrar que el único que tiene la luz verdadera es Él. Ellos adoraban a Hathor, Apis, el buey. Esto era un símbolo de abundancia, estos animales. Entonces el Señor les envía la plaga de ganados y se empiezan a morir los animales. Les falló su dios Hathor. Vemos también, por ejemplo, la plaga del agua en sangre. ¿Qué es lo que el Señor les estaba diciendo? ¿Saben qué? Ustedes están adorando al río Nilo, porque para ellos esa era una deidad.
cuando el río se convierte en sangre, ¿qué fue lo que pasó? Eso fue tremendo. Y vemos la plaga de los piojos asimismo. ¿Por qué? Porque ellos tenían terror a los piojos, a las moscas, no se diga. Ellos tenían un dios que era Belcebú, y Belcebú significa el dios de las moscas, y que Dios les mandó una plaga también de moscas. Qué tremendo fue, porque ellos adoraban también a las ranas. Esto es muy interesante porque el Señor manda una plaga directamente de ranas, dándoles a entender que el único Dios poderoso era Él. Entonces no hay otro Dios como Jehová. Las plagas de Egipto solamente fueron para demostrar que Él era Dios. La última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, con la sangre en las puertas, celebrando el pueblo de Israel la Pascua. ¿Qué mensaje les estaba diciendo el Señor? Muchas veces el Señor, Jehová de los ejércitos, le dio el mensaje a Faraón a través de Moisés y le dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a Israel, mi primogénito. ¿Quién era el primogénito de Dios? Sino el pueblo de Israel, el cual estaba esclavizado, estaba siendo atormentado, torturado en Egipto, con trabajos muy cansados. Y Dios vio la aflicción de su pueblo. Entonces, el mensaje que el Señor le dio al faraón no fue otro con la muerte de los primogénitos, sino al decirle: tú te metiste con mi primogénito, que es Israel, y ahora yo traigo muerte a todos tus primogénitos. Esto fue poderosísimo, porque aquí vemos que el Señor tuvo un pleito, una guerra de dioses, una guerra de altares con los dioses de Egipto. Y salió vencedor, salió demostrando que no hay otro Dios como Él. Aleluya. Entonces vemos aquí, hermanos, que esto es lo que le iba a recordar al pueblo de Israel, que ellos tuvieron un trato muy especial. ¿Por qué? Porque ellos fueron grandemente bendecidos y no sufrieron las plagas. También les recordaría que a través de esta celebración se renovaría el pacto de Dios con ellos. Entonces, por eso, ellos año con año en el mes de Nisan, que el mes de Nisan abarca del 15 de marzo al 15 de abril, este mes completamente, ¿verdad? Vemos que es un mes que marcó el principio de los tiempos. ¿Por qué? Porque en esta celebración recordaría lo que es la Pascua, el Pesaj en el hebreo. Entonces, vemos cómo Dios cada cierto tiempo, cada año que ellos recuerdan Pascua, recuerdan el principio de la liberación, y Dios viene a recordarnos. Por eso es tan importante la Santa Cena o la comunión. Coma de aquel pan y beba de aquella copa. Lo único que nos está haciendo es hacer memoria de lo que el Señor ha hecho en nosotros, de dónde el Señor nos sacó y de cómo Él nos liberó. El principio de nuestra vida espiritual, de nuestro Pesaj, de nuestra Pascua, de nuestra liberación. Veamos la siguiente pregunta. El cordero que se ofrecía para la Pascua debía ser sin mancha, sin defecto. ¿Qué nos enseña esto con relación al Señor Jesucristo? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Aquel antiguo cordero requerido para la Pascua era una sombra del Cordero de Dios, de Jesucristo, el cual fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Era el Cordero de Dios sin mancha y sin defecto, como dice Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Entonces, por eso el Cordero tenía que ser perfecto, porque nos estaba hablando del Hijo de Dios, del Mesías, de aquel sacrificio perfecto. Veamos la siguiente pregunta. Así como la sangre del cordero, del sacrificio en la Pascua, protegió a los israelitas del juicio de la última plaga, hoy la sangre de Jesucristo en la Santa Cena nos protege de esa plaga. ¿Cuál es? Hay una plaga espiritual de la cual nos protege la sangre de Jesucristo, y es por eso tan importante conmemorar la Santa Cena o conmemorar la comunión, como nosotros lo conocemos, porque nos va a liberar de una plaga que viene. Ella es tinieblas y muerte espiritual. La muerte vino a todos los primogénitos en Egipto que no tenían la cobertura de sangre en sus hogares. Así hoy en día la sangre nos guarda de la muerte espiritual, de las tinieblas que pudieran venir a nuestra vida. Es por eso tan importante constantemente celebrar Pesaj, celebrar la Pascua en nuestra vida espiritual. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cada cuándo se debe de participar en la Santa Cena? Hay quienes dicen que la Santa Cena pues debe ser solamente en el tiempo de la Pascua.
Hay quienes tienen Santa Cena el primer día del mes, hay quienes lo hacen cada 15 días. De una denominación a otra hay un pensamiento diferente, un punto de vista diferente. El Señor Jesucristo solamente dijo, háganlo todas las veces que sea necesario en memoria de mí. Entonces necesitamos hacer la Santa Cena todas las veces que nosotros lo requiéramos, lo necesitemos, nos va a dar la fortaleza. Cuando el Espíritu Santo. Entonces será sabio orar siempre a Dios para que Él nos indique o nos muestre cuándo es necesario tomar la Santa Cena o la comunión. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? Lo que hoy conocemos como la comunión, nosotros pues tomamos un juguito de uva, ¿verdad? Una galletita. ¿Quiénes pueden participar de ello? Puede hacerlo toda persona que ha recibido sinceramente a Jesucristo como su Salvador personal, pues al hacer esto ha sido partícipe del sacrificio del Cordero Pascual. Entonces, todo aquel que ha recibido a Cristo tiene la oportunidad de también participar en la Santa Cena. Toda persona, los niños que han recibido a Cristo, que tienen conciencia y que tienen la experiencia de su salvación, los adultos, los ancianos, todas las personas que han reconocido al Mesías. Entonces, es tan importante que nosotros conmemoremos la Santa Cena. Todos podemos participar de ella, los que hemos recibido a Jesucristo. Y si alguien no ha recibido a Jesucristo y se va a celebrar la Santa Cena y sinceramente en su corazón quiere recibir a Cristo, puede participar de la Santa Cena sin problema. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de pan y vino deben usarse en la Pascua o Santa Cena? En relación al pan, se puede usar un pan sin levadura que venden en las tiendas judías, o en otros casos se pueden usar las populares galletas habaneras o saladas. En cuanto al vino, lo más aconsejable y por causa de la conciencia, lo mejor es usar jugo de uva sin fermentar. Realmente lo que le da el valor espiritual necesario es la oración o invocación sobre esos productos y no tanto el tipo de producto que usemos. Es decir, que para la Santa Cena nosotros usamos comúnmente lo que son esas galletitas habaneras, galletitas saladas, redonditas o cuadraditas como se conozcan, o hay unas que son como globitos. Sin problema podemos usarlo porque no tienen que contener levadura. Y el vino que nosotros usamos es un jugo de uva, comúnmente el jugo que venden en la tienda, sin fermentar, porque sabemos que por causa de la conciencia nosotros no debemos beber vino o alcohol. Entonces nosotros usamos este tipo de productos. Hay quienes al usar la Santa Cena pueden tomar hasta agua porque no tienen jugo de uva a la mano. Entonces realmente lo que importa no es tanto el producto, sino lo que se ora, lo que se invoca a ese producto. Es la fe lo que le da el valor espiritual. Por eso es tan importante que nosotros conmemoremos esta fiesta a través de estos elementos proféticos, que es tanto el jugo como la galletita, o en otro caso, pues las galletitas habaneras, los lobitos, o lo que tengamos a la mano para poder conmemorar esta celebración que el Señor Jesucristo nos encomendó, hagamos en memoria de Él. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito del pan y del vino en la Santa Cena? Al comer del pan y beber de la copa, estamos haciéndonos uno con el Señor Jesucristo en algunas nuevas áreas de nuestro ser interno. Hay áreas de nuestro corazón espiritual que no están unidas al Señor, y ello se evidencia cuando manifestamos molestia, enojo, tristeza, depresión y otros tipos de pecado. En la Santa Cena, entonces, algunas de estas áreas son unidas a Jesucristo y transformadas a la vez, como dice Amós capítulo 3, versículo 3. Es decir que el pan y el vino no tienen otra función sino unirnos cada día más a Jesucristo, fundirnos en uno solo con Él. Entonces cada día el Señor va a ir transformando nuestro ser, va quitando la tristeza, el enojo, nos va haciendo libres, vamos siendo liberados a través de la Pascua. Por eso necesitamos constantemente celebrar o participar del pan, ¿verdad? Y del vino. Es necesario para que nosotros podamos ser transformados. Veamos la siguiente pregunta. Por su muerte, Cristo trazó un camino para que tuviéramos unidad y armonía con Él y con su Padre. Y además, ¿con quién más?
Esta unidad se debe extender para con nuestros hermanos semejantes, hermanos de la fe y familiares y otros. Es decir, que a través de la Santa Cena vamos a ser unidos a Jesucristo, esas porciones que todavía nos cuestan trabajo unirlas a Dios, que todavía me cuesta trabajo entregarle esto a Dios, me cuesta trabajo ciertas cosas de mi vieja naturaleza, de mi carne. Cuando yo participo de esta Pascua, Pesaj, entonces yo estoy siendo unido a Cristo, y al mismo tiempo de ser unido a Cristo, puedo ser unido a mis hermanos. El Señor va a quitar las indiferencias de nosotros, la apatía, la dureza de corazón. Nos va a dar más amor como hermanos y nos va a entrelazar unos con otros para que podamos ser uno en su misma semejanza con Él. Ahora, cuando se habla de comer el pan roto del Señor Jesucristo y su sangre derramada, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de comer el cuerpo espiritual del Señor, el cual reposa sobre el pan después de haber pedido en oración que reposara sobre él, y además bebemos de la sangre espiritual de Jesucristo, la cual posa sobre la copa, la cual fue derramada en la cruz del Calvario. La sangre reposa sobre la copa después de haber orado para que así sea. Es decir, que no solamente es llegar y tomarme la copita o el vasito y tomarme el juguito y ya, o el pancito, sino que antes de eso uno tiene que invocar el nombre del Señor Jesús, tenemos que invocar su cuerpo y tenemos que invocar su sangre sobre esos elementos, que es algo profético, es algo que es por fe y que es completamente espiritual para que así sea. Eso es lo que le va a dar el valor a los elementos. Ahora, la siguiente pregunta: ¿por qué razón algunos creyentes, después de haber participado de la Santa Cena, no experimentan un cambio en sus vidas? ¿Le ha pasado que muchas veces usted dice, pues yo ya he participado en muchas ocasiones de la Santa Cena, de la comunión, y yo sigo siendo la misma persona, sigo sintiéndome igual? La palabra de Dios dice que comamos o bebamos no indignamente. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 27 y 28. En un aspecto, participar de la Santa Cena indignamente es hacerlo de manera rutinaria, o solo por hacerlo y sin poner en ello convicción y fe. ¿Recuerdan los 3 elementos que vimos en ¿Estás seguro? Estos mismos 3 elementos tenemos que integrarlos a nuestra oración siempre, y más en nuestra oración en la Santa Cena. Fe, certeza y convicción. Muchas veces pudiéramos caer en el hecho de tomar la Santa Cena de manera rutinaria. Y otra vez, esto se hace cada año, o cada mes, o cada abril, o cada fin de año, o no sé, cada cierto tiempo nosotros pudiéramos caer en la rutina de ya no tomar con fe el cuerpo del Señor y su sangre. Pero nosotros debemos de integrar estos ingredientes para que ello haga efecto en nuestra vida y podamos ver los cambios necesarios. Hay quienes participan incluso bajo presión. Ello no es correcto, ello es indigno. El decir, es que si no tomo la Santa Cena, mis papás me van a correr de la casa, o mi esposa me va a dejar si no tomo la Santa Cena, ello es tomar indignamente el cuerpo del Señor y beber su sangre de manera indigna. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de mala actitud, de mala manera, y eso no lo quiere el Señor. Cuando se tiene la posición y condición adecuada, Dios siempre va a añadir bendición, pero necesitamos hacerlo con convicción, con fe y con una actitud correcta delante de su presencia. Entonces es necesario que constantemente nosotros oremos al Señor y le pidamos a Dios que nos ayude. También de alguna o de otra manera tomar indignamente la sangre del Señor, la Santa Cena, podría decirse que es cuando alguien expresa, no, pues yo para qué la tomo si yo no siento cambios en mi vida. Es decir, que le estamos restando el poder a la sangre. Estamos haciendo nulo el poder de la sangre en nuestras vidas. Y no estamos dignificando esa sangre tan preciosa. Esa sangre fue derramada por nuestros pecados. Entonces debemos de creer que esa sangre tiene el poder de limpiarnos. Cuando alguien peca y dice, es que yo creo que Dios ya no me puede perdonar porque yo ya cometí muchos pecados, ofendí a Dios de muchas maneras, nosotros estamos diciendo la sangre ya no tiene poder para perdonarme o para limpiarme. Entonces estamos haciendo la sangre indigna del poder de Dios, de ese poder para perdonar nuestros pecados.
para limpiarnos. Y nosotros debemos de dignificar la sangre como reconociendo nuestro pecado. Y decir, sí, mi pecado es grande, pero más grande es el poder de la sangre. Sí, mi falta es grande, pero más grande es el poder de esa sangre derramada en la cruz. Sí, cierto, yo fallé, pero la sangre no falla, esa sangre es digna. Y no es porque yo merezca la sangre, porque no la merezco, es por su gracia. Entonces, en ese momento que estamos dignificando la sangre, puede traer los cambios suficientes a nuestra vida, ese cambio radical en nosotros, y es por eso que va a surtir efecto. Pero si no lo hacemos de esa manera y con una actitud apropiada y correcta, pues entonces no vamos a tener esa bendición. Veamos también qué bendiciones obtendrán aquellos que participan del pan y del vino. Vamos a ver acerca de estos puntos las bendiciones que Dios trae a nuestra vida a través de tomar esta Santa Cena o Comunión. Principalmente se va a reanudar el pacto con Dios, ¿sí? Porque esta sangre nos va a unir con Él. Se obtienen porciones especiales del cuerpo espiritual del Señor. ¿Por qué? Porque esa sangre nos va a dar porciones en nuestra vida, va a cambiar esas cosas que comúnmente no podemos dejar. Pero la sangre tiene ese poder de hacerlo. El cuerpo del Señor nos va a dar la fortaleza para tener determinación. También la vida está en la sangre, por tanto, se obtienen porciones nuevas de la vida de Jesucristo. Nosotros los cristianos hemos aprendido que en el Nuevo Testamento hay 3 cosas que Dios prohíbe que sus hijos coman. El Señor en el Antiguo Testamento había prohibido que ciertos animales fueran consumidos. En Levítico capítulo 11 menciona algunos de esos animales y menciona algunas de esas otras cosas que el Señor llamaba animales inmundos o sucios. También esos alimentos que no son comunes y que Dios no permitía comer. Entonces, en el Nuevo Testamento, Pedro tiene una revelación donde ve una red muy grande y ve animales cuadrúpedos y ese tipo de animales eran inmundos. Y el Señor le dijo a Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, no, yo nunca he comido eso, son inmundos. Y el Señor dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Se estaba refiriendo principalmente a los gentiles, a la iglesia, ¿verdad? Le estaba diciendo el Señor, no llames inmundo a mi pueblo que ahora es la iglesia, que fuimos adoptados, que no éramos hijos, pero fuimos adoptados por medio de Jesucristo. Y entonces el Señor llama y dice, mira, yo ya los limpié. Mata y come, Pedro. Pero ciertamente hay 3 cosas que en el Nuevo Testamento el Señor prohibió comer. Y una de ellas es la sangre. El Señor prohíbe en el Nuevo Testamento que nosotros comamos sangre, comamos animales ahogados y comamos cosas sacrificadas a los ídolos. Son 3 cosas las que el Señor prohíbe en su palabra. ¿Y por qué razón? El Señor prohíbe comer la sangre. La Biblia dice que la vida está en la sangre. Cuando Noé bajó del arca y descendió con todos los animales, antiguamente, desde Adán a Noé, el ser humano se alimentaba solamente de vegetales y frutas y semillas, pero no de carne. ¿Por qué razón? Porque el Señor lo había prohibido. No, la carne no fue algo creado para que el ser humano lo consumiera. Entonces, el Señor le dijo a Noé, Noé, todo es permitido que comas menos la sangre, porque la vida está en la sangre. Vemos que hay un elemento muy importante que es la sangre, y la sangre contiene la vida de la persona o en este caso del animal. Y nosotros como cristianos debemos de entender que la sangre es un elemento que el Señor prohibió. Es decir que para nosotros hay algo muy comúnmente aquí en el país de México. Si alguien ve estas enseñanzas desde otro país, pues tal vez no lo va a entender, pero en nuestro país, México, hay algo que le conocen como la rellena o como la moronga. Y el Señor prohíbe que nosotros comamos sangre. ¿Por qué? Porque el ADN, la vida, la naturaleza, el espíritu del animal está dentro de la sangre. Y entonces cuando alguien come sangre se contamina su espíritu, inclusive hasta pueden entrar influencias espirituales negativas, demonios, espíritus a la persona que consume este tipo de alimentos,
Por eso es tan importante que nosotros como hijos de Dios no consumamos sangre. Es una blasfemia en contra de la sangre de Cristo. Ahora, la vida está en la sangre. Jesucristo dice: coman mi carne y beban mi sangre. ¿Por qué razón? Porque nosotros al consumir la sangre estamos adoptando la vida de Jesucristo. Él hace una transfusión de su sangre en nosotros, nos da de su ADN y nosotros obtenemos la vida. Entre más sangre de Cristo, entre más santa cena, entre más pesaje, entre más lo pidamos, más vida va a haber en nosotros. El enemigo lo sabe. Y hay grupos de gente que sirven al enemigo y que esta gente se dedica a hacer sacrificios de animales y rituales y ellos beben sangre. Porque ellos dicen, cuando nosotros comemos sangre obtenemos más poderes para hacer cosas. El poder de Dios en el cristiano está a través de la sangre. Este es un elemento muy importante que nosotros tenemos y más adelante, en el siguiente curso llamado Enseñanzas Avanzadas para Águilas, nosotros vamos a aprender en un tema exclusivo lo que es la sangre y el poder de la sangre y cómo como cristianos debemos de usar la sangre. Pero debemos de entender que cuando nosotros tomamos Santa Cena, obtenemos la vida de Jesucristo en nosotros. Esto es una bendición maravillosa. Tener cada día más la sangre de Jesucristo en nosotros. Juan capítulo 6, versículos del 55 al 68 lo menciona. También se obtienen porciones especiales de la naturaleza del Cordero. Veamos la siguiente pregunta. Éxodo capítulo 12 menciona que los israelitas debían de comer de todo el Cordero, aun la cabeza, con sus pies y sus intestinos. ¿Cuál es la lección para nosotros hoy en día? Es muy interesante lo que vamos a aprender en esta lección. Contundentemente creemos que la mayor causa por la cual Israel falló en el desierto fue porque el día de la Pascua no prestó atención a las indicaciones de Dios, comió indignamente y sin convicción y fe. En otro caso, solo comió algunas partes del cordero y no de todo el cordero. ¿Le ha pasado a aquellos que son padres de familia que de momento las mamás hacen un caldito de pollo aquí en México y es muy común, por ejemplo, comer las vísceras del pollo o las patitas muy comúnmente, y los niños dicen, ay, no, comer eso, no, yo como pura maciza, pura pechuguita del pollo, o esa parte del pollo no me gusta. El pueblo de Israel tuvo esa expresión con Dios. Realmente ellos comieron de la Pascua indignamente porque no comieron de todo el cordero, y la indicación de Dios fue, coman de todo el cordero, tenían que comer todas las partes del cordero. Y ellos fallaron porque tal vez solo comieron de una parte. Y en el desierto por eso se quejaron, murmuraron, pecaron contra Dios, lo ofendieron, cayeron en la idolatría, en la rebelión, y por eso la tierra se abrió y se tragó a mucho pueblo. Y no llegaron a la tierra prometida. Muchos de ellos que salieron, esa generación murió en el desierto y no vieron la tierra prometida. ¿Por qué razón? Porque no comieron de todo el cordero. Entonces la clave para poder llegar a la tierra prometida, a las promesas de Dios, es comer de todo el cordero. Comer y beber no indignamente. Veamos lo que pasó. Entonces en la Pascua o Santa Cena nosotros debemos saber o tener presente y apropiarnos de los beneficios y bendiciones de todo el Cordero Jesucristo. Esto lo vamos a aplicar a nuestros días hoy en día. Si el Señor dice, coman de todo el Cordero, pues nosotros también en Santa Cena, en Pascua, Pesaj, nosotros debemos de comer no solamente algunas partes del Cordero, debemos de comer de todo el Cordero. Consideremos las partes que el Cordero tiene en él. Principalmente el Cordero tiene cabeza, la cual nos habla de una mente que es la mente de Cristo. En la Santa Cena debemos pedir a Dios la mente de Cristo al momento de comer y beber. Entonces podemos obtener la capacidad para ser cabezas, líderes, puntas de lanza, tendremos un buen razonamiento, las imágenes correctas de la verdad y buenos pensamientos. Es importante, hermanos, que nosotros comamos la cabeza del Cordero, porque esa cabeza del Cordero nos va a ayudar a tener buenos pensamientos, a ser cabeza y no cola, a tener ese liderazgo que el Señor nos ha dado, y es por eso tan importante comer la cabecita del Cordero. También tenemos la parte del Cordero que es su boca.
En la Santa Cena obtendremos una nueva naturaleza en nuestras palabras, dichos, declaraciones y expresiones verbales. Cada vez más nuestra habla se irá asemejando a la del Cordero de Dios. Dios va a transformar nuestra manera de hablar. Como cristianos, nosotros tenemos una manera de hablar muy peculiar. Ahora ya es un lenguaje muy común decir aleluya, gloria a Dios, santo es su nombre. Hablamos con otro cristiano y nos identificamos por la manera en la que hablamos. ¿Por qué razón? Porque al comer de la boca del Cordero, nosotros obtenemos esa porción en nuestra boca y nuestra manera de hablar es transformada. Veamos la siguiente parte del Cordero, que son los ojos. Al comer y beber con fe en la Pascua, Dios nos otorgará una nueva visión. Seremos gente visionaria. Seremos gente visionaria en relación a las cosas eternas de Dios. Veremos los problemas, las gentes y las situaciones de acuerdo a como Dios las ve. Vamos a tener revelación y visión espiritual. Es decir, que nuestro entendimiento se va a abrir. Ya no vamos a ver las cosas conforme a nuestro corazón o conforme a lo que nosotros vemos o sentimos o creemos, sino vamos a ver las cosas como Dios las ve. Jesucristo, estando en la cruz, pudo decirle al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él como Cordero, lo que tenía era esta sangre de sus ojos. ¿Por qué? Porque al ponerle la corona de espinas, la sangre que corrió de su frente, de su cabeza, chorreó por sus ojos. Y él no podía ver a sus enemigos. Lo único que podía ver era esa sangre perdonadora. Y entonces por eso pudo clamar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta sangre es poderosísima, hermano. Esta sangre es poderosa. Esta sangre puede transformar completamente todo nuestro ser. Y si nosotros clamamos esta porción de los ojos, nos va a dar una visión espiritual como la de las águilas. Las águilas se remontan a las alturas y ven a su presa de lejos. Vamos a tener una visión espiritual clara para entender la revelación, lo que Dios quiere mostrarnos en ese momento. Entonces es por eso tan importante comer la sangre y la carne de los ojos del Cordero. Cuando Jesucristo estaba en aquella cruz, aquel soldado tomó su lanza y entonces dice la palabra de Dios que él picó, ¿verdad?, en el costado del Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que enseguida él exclamó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Por qué fue que el soldado clamó verdaderamente este era el Hijo de Dios? Lo que pasa que cuando él insertó la lanza en el costado del Señor Jesucristo, dice la palabra que agua y sangre brotaron, y entonces cuando la sangre brotó, cayó sobre él, sobre sus ojos, le abrió el entendimiento y dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ese es el poder que tiene la sangre de Jesús, que puede abrir nuestros ojos espirituales, y cuando comemos esta porción del Cordero, nos va a dar una visión espiritual a otro nivel, y es por eso tan importante no solamente comer de algunas partes del Cordero, sino comer de todo el Cordero. Veamos cuál es la siguiente parte del Cordero. Las entrañas o corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, o nosotros obtendremos un corazón misericordioso y compasivo como el de Jesucristo. Su corazón solo se enternecía y conmovía para hacer la perfecta voluntad del Padre. Esa naturaleza crecerá en nuestra vida espiritual. Es por eso tan importante comer las entrañas y corazón del Cordero, no solamente de alguna parte. ¿Por qué? Porque vamos a tener esas entrañas de misericordia al comer esta parte del Cordero. Veamos sus manos y sus patas del Cordero. Gracias a Dios por la Santa Cena, comeremos de las manos y patas del Cordero. Las manos nos hablan del servicio. Podemos tener manos espontáneas para servir en la obra de Dios y a la vez a los demás. También las manos crean, dan, reciben, trabajan, tocan y ayudan. Y todo este ministerio crecerá en la naturaleza de Jesucristo, cuando participemos de manera correcta del pan y del vino. Las patas nos hablan de equilibrio, firmeza y solidez en el caminar. Entonces, las manos nos hablan de dar, nos hablan de servir, y los pies nos hablan de firmeza. Al comer de las patas del Cordero, nosotros vamos a estar firmes en nuestro caminar con Dios, pero al comer de sus manitas del Cordero, nosotros vamos a tener manos espontáneas para servir, para ayudar a los demás, para servir en la obra de Dios. Vamos a tener un corazón dispuesto para servir. Es por eso tan importante comer de las manitas y patitas del Cordero.
Veamos ahora el siguiente punto de lo que nosotros debemos de comer, que son los riñones. El sistema purificador o filtro de impurezas en nuestra vida espiritual funcionará cada vez más de manera efectiva. Purgará las toxinas espirituales de las amarguras, resentimientos, rencores, recuerdos amargos del pasado, etc. Hay gente naturalmente que cuando sus riñones empiezan a dejar de funcionar, ellos tienen que pasar por un proceso que se llama hemodiálisis, porque la función de los riñones es que ellos empiezan a absorber toda la sangre y la purifican. Le sacan todas las toxinas, todo lo sucio y eliminan esos líquidos de lo que nuestro cuerpo no sirve, y entonces purifican todo nuestro sistema, nuestra sangre. Es decir, que los riñones son un filtro. Cuando este filtro deja de funcionar, una persona que pierde sus riñones o que dejan de funcionarle sus riñones tiene que pasar por este proceso doloroso de hemodiálisis, donde 2 o 3 veces a la semana los conectan a una máquina y entonces le sacan toda la sangre, la pasan por una máquina para que haga la función del riñón, y entonces una vez que le purifica, le saca todas las toxinas, le devuelve la sangre al cuerpo de esa persona. Eso es algo terrible y doloroso. Entendemos que los riñones, hermano, hermana, son el sistema purificador. Cuando nuestros riñones espirituales no sirven, son cosas que nosotros muchas veces no podemos asimilar, espiritualmente hablando. Es decir, que me hacen algo y entonces no puedo perdonar. Alguien se me quedó viendo feo en la iglesia y entonces digo, pues ya mejor para qué voy. Entonces, todos los cristianos son iguales. Cuando alguien me hace algo y no puedo perdonar, tal vez mis riñones espirituales no estén funcionando de la manera correcta. No puedo filtrar esa amargura, no puedo perdonar, no puedo pasar esa tristeza. Decimos que siento un nudo aquí en la garganta, que aquí tengo esa emoción atorada. Mis riñones espirituales han dejado de funcionar. Y entonces lo que hace la sangre de Jesús a través de los riñones y esta parte de su cuerpo es que viene y purifica nuestra alma de amargura, resentimientos, rencores, tristeza, recuerdos amargos de cosas que nos pasaron y cosas de ese tipo que muchas veces hemos vivido. Necesitamos comer los riñones del cordero. Es tan importante, hermanos. Veamos la siguiente parte del cordero en este punto, que son sus oídos. En la Santa Cena, al comer del cuerpo del Señor y beber de su sangre, obtendremos porciones de sus oídos, los cuales estarán limpios para escuchar la palabra de Dios, para escuchar aquello que es verdadero, virtuoso, amable y digno de alabanza. Los oídos del cordero nos van a dar la capacidad de oír la voz de Dios. Necesitamos cada día comer, ¿verdad?, con fe esta Santa Cena o comunión para que nosotros podamos obtener estas partes del Cordero. Ahora vamos a caminar en todas las jornadas espirituales rumbo a la perfección en Cristo Jesús. Entonces debemos de comer de todo el Cordero. Israel en sus jornadas espirituales rumbo a Canaán falló. No comió la Pascua con fe, con convicción y con certeza de aquello que les daría la capacidad exacta para llegar a la meta en 40 días. Y por no comer de todo el Cordero se tardaron 40 años. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 3, no os canséis en vuestros ánimos desmayando. Y también Hebreos 12:2 dice, corramos la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sino a través de la Santa Cena. Una de las formas de recobrar vitalidad, energía y fuerza para seguir adelante en nuestras experiencias o jornadas espirituales es participando de la Santa Cena. Ahí obtendremos las porciones necesarias de la naturaleza del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. También Salmo 103:1 está relacionado con esta lección de la Santa Cena. ¿Cómo se aplica esta lección? Dice, bendice alma mía a Jehová y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Se mencionó en Éxodo capítulo 12 que debía comerse también las entrañas. Esta palabra entrañas en el hebreo es kereb, en la concordancia James Strong, que significa una cavidad, una taza, una vasija, seno o vientre. El centro en medio de entrañas, corazón, mente, intestinos, ofrecerse, dar, obsequiar, acompañar, estar a la mano, amistoso, estar dispuesto a juntarse con un propósito, estar resuelto. Una de las formas de ser gente bendecidora, que dé, obsequie y que esté a la mano para apoyar y ayudar, o de ser gente amistosa es por medio del participar con fe en la Santa Cena.
Son muchas además las bendiciones encontradas. Esforcémonos para poder participar en todas las ocasiones que haya Santa Cena. Es tan importante que nosotros participemos de la Santa Cena o comunión todas las veces que sea necesario. Entonces es importante que nosotros entendamos este tema. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer la Santa Cena o participar de ella de la manera correcta, con la actitud correcta, con el pensamiento correcto y con el entendimiento de lo que estamos haciendo. Porque cuando nosotros hacemos las cosas con entendimiento, la experiencia cambia. De hoy en adelante, cada que comamos de aquel pan y bebamos de aquella copa, hagámoslo con entendimiento. Hasta aquí esta lección número 10. Hemos llegado a la última clase de este curso maravilloso de enseñanzas básicas para corderitos, y esperamos haya transformado su manera de pensar, su manera de ver las cosas en relación a Dios y a su palabra, y que también haya transformado su vida grandemente para la gloria y honra de Jesucristo. Oremos y demos gracias a Dios por esta última lección de enseñanzas básicas para corderitos. Señor, te damos gracias en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta lección tan maravillosa que hemos aprendido el día de hoy. Coma de aquel pan y beba de aquella copa, Señor. Hemos entendido el propósito de tomar la Santa Cena como a ti te agrada, Señor. No como nosotros queremos, no como nosotros pensamos, sino de acuerdo a tu voluntad. Dios amado, te pido en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú bendigas la vida de mis hermanos, que esta enseñanza, este conocimiento, quede marcando su corazón como un sello, y que cada una de las enseñanzas que se han recibido, Padre, puedan traer un fruto abundante para tu gloria. En el nombre maravilloso de Jesús, yo te doy gracias por esta lección. Bendice a mis hermanos, bendícelos en grande manera, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias por haberse conectado en estas 10 lecciones de enseñanzas básicas para corderitos. Nos vemos en el siguiente nivel, que es enseñanzas avanzadas para águilas. Vamos a seguir con nuestras enseñanzas y tenemos muchos aprendizajes todavía de la palabra de Dios. La palabra de Dios es infinita, no se acaba, y esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes. Así es que Dios les bendiga y muchas felicidades por haber llegado hasta esta lección número 10, llamada Coma de aquel pan y beba de aquella copa. Si usted no ha visto las lecciones, puede regresar a la lección número 1, llamada Está Seguro. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. De toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca a